en general. El programa entrega conocimientos de inducción general en integridad en el ejercicio de la función pública, los aspectos fundamentales tanto valóricos como normativos contemplados en el principal cuerpo jurídico que los rige, esto es el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. Durante esta jornada se desarrollará el tema Responsabilidad Administrativa. El Centro de Formación de Estudios Públicos, EIAC, en conjunto con AMUCH, vienen a liderar una oferta formal para el desarrollo integral de los funcionarios municipales y públicos, garantizando mayor equidad de oportunidades educativas por medio de una formación académica de calidad, lo que permitirá una mejora continua en la gestión pública. Estimados asistentes, damos la bienvenida al señor César Rojas Ríos, abogado, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Constitucional con vasta experiencia en el ámbito municipal, quien nos entregará la clase Responsabilidad Administrativa. Bienvenido, don César. Hola, buenos días. Gracias, Marisa. Voy a ver para subir la presentación. ¿Ahí se ve? Sí se ve. Ya. A ver si corre. Está bien. Bueno. Ahora sí. Don Nelson, buenos días, no lo había visto ahí. Bueno, hoy día vamos a ver algo de lo que es responsabilidad administrativa. Básicamente vamos a revisar lo que son, ¿cierto?, los procesos disciplinarios administrativos. Esta es una, y ustedes saben mejor que yo, ¿cierto?, todos los que están conectados, derivación de incumplimiento de obligaciones y prohibiciones por parte de los funcionarios públicos y algunas autoridades, y que están en distintos cuerpos legales, no solo en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, la 18.883, sino que lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, ¿cierto? Hay varios cuerpos legales que establecen obligaciones a los funcionarios públicos. Por ejemplo, vamos a ver por ahí entre medio la ley de base de procedimientos administrativos, algunas leyes especiales que van generando obligaciones y que su incumplimiento va a generar responsabilidad administrativa. Siempre es bueno, en el ámbito del derecho público en particular, ¿cierto?, que siempre es bastante estricto en los cuerpos normativos, y nos han dicho que hay que ser respetuoso siempre de la ley, lo que la ley establece. Bueno, eso es parte propio del Estado de Derecho en Chile, que está en la Constitución. Todos sabemos que ese Estado de Derecho, cualquiera sean los textos constitucionales, no solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo, contemplan la fórmula del Estado de Derecho, que ha evolucionado ya por varios siglos, tiene devolución en la historia desde que aparece el Estado, desde que se configura el Estado como forma de organización política, como una reacción a lo que eran las monarquías absolutas. Se le van poniendo límites al actuar estatal. Y esos límites conforman básicamente el Estado de Derecho, que para los abogados, ¿no es cierto?, son principios que constriñen al Estado a actuar conforme a derecho, lo obligan a encauzarse. El Estado en todos lados es un hacedor de cosas. Al Estado le pedimos que haga cosas, ¿no es cierto?, que se preocupe de la educación, de la salud, construya caminos, etcétera. Y en ese actuar, el Estado tiene que respetar la normativa. Si quiere construir un camino o construir un hospital y tiene que afectar propiedades privadas, bueno, tendrá que someterse, conforme al Estado de Derecho, al procedimiento respectivo. Por ejemplo, en ese caso, una expropiación. O sea, el Estado tiene que respetar estos principios. Dentro de esos principios está el famoso principio de legalidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que siempre nos dijeron, nos han dicho, que solo podemos hacer aquello que la ley expresa que autoriza. O sea, siempre antes de actuar, yo debía revisar la ley y ver si tengo la competencia, ¿no es cierto?, para actuar, y la forma en que debo actuar conforme a derecho. La formalidad, la ritualidad. Siempre en derecho público la voluntad se manifiesta por escrito, y eso es bien importante tenerlo presente. El alcalde
manifiesta, la ley orgánica lo dice, ¿no es cierto?, su voluntad a través de decretos alcaldicios, de ordenanzas, ¿no es cierto?, etc. El presidente de la República a través de decretos supremos, tiene una fórmula, esa es la forma, y eso tiene una ritualidad en el ordenamiento jurídico de cómo se dictan esas normas y qué requisitos deben cumplirse. Paralelo a eso hay un principio de juridicidad que obliga a actuar conforme a lo que señala la Constitución y las leyes. Y dentro del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, se establece que los órganos del Estado actúan previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma. Son tres principios básicos que deben tener claro los funcionarios públicos para actuar. Estar legalmente incluido en el cargo, sea planta, sea contrato, ¿cierto?, como fui instituido en el cargo. Segundo, si ver la competencia que me corresponde conforme al cargo que tengo que desempeñar. Y en tercer lugar, lo que señalábamos recién, la forma como yo debo actuar. Ahora sí, esos son dos modestos principios del Estado de Derecho. Hay más: control, respeto a los derechos esenciales, etc. Pero esos son los más que trascendentes en el día a día de la actuación del Estado y los funcionarios públicos que actúan siempre en nombre del Estado. Por ende, cada funcionario público, ¿no es cierto?, debe hacer ese análisis en teoría cada vez que uno actúa. Lo que pasa es que ya con el tiempo uno sabe ya y actúa mecánicamente en ese proceso. Pero es lo que revisa la Contraloría. Control genera necesariamente, ¿no es cierto?, responsabilidad. Si llega a Contraloría va a revisar eso, va a revisar competencia, va a revisar forma. Ustedes lo ven cuando hacen las auditorías, revisan, reconstituyen los procesos y ven si se respetó efectivamente la legalidad y la juridicidad. Y conforme a ello, esa es una forma de control, que es otro principio del Estado de Derecho, y si no se respetaron esos principios, que están establecidos en cuerpos legales, ¿no es cierto?, cómo tenía que rendir gasto, cómo se rendían las subvenciones, una modesta caja chica que denominamos, ¿no es cierto?, de repente, el uso de un vehículo fiscal, etcétera. Si no se respetó alguno de estos elementos, va a generar responsabilidad. Genéricamente generamos responsabilidad, independiente de eventuales nulidades que se puedan generar con las actuaciones. Pero para estos efectos de hoy día generamos responsabilidad. Entonces tenemos como una primera gran fuente de responsabilidad la propia Constitución, Estado de Derecho. El artículo 1º, inciso 4 actual, puede que después cambie, ¿no es cierto?, la ubicación de esa norma, pero lo más probable es que el Estado va a seguir estando, ¿no es cierto?, al servicio de la persona humana. Eso en Chile y en cualquier parte del mundo, los textos constitucionales así lo establecen, y es obvio porque el Estado lo creamos los seres humanos, alguna vez, ¿no es cierto?, desde Maquiavelo en adelante, se generó el Estado y ha evolucionado en su forma, y mientras no encontremos otra forma de organización política, el Estado seguirá estando al servicio de la persona humana. Y debe preocuparse de aproximarse al bien común, promover en nuestro caso, el bien común, y crear condiciones. Y es lo que hacen todos los días los funcionarios públicos y municipales en particular: crear condiciones para que las personas se realicen, dice la Constitución, de la mayor forma en lo espiritual y en lo material. Por ende, cuando ustedes están contribuyendo a otorgar una patente comercial, le están creando condiciones a la persona que quiere hacer un negocio, que quiere realizar un emprendimiento, ¿no es cierto? Le estamos creando facilidad. Si yo le otorgo una subvención a una entidad, vamos en la misma línea. Siempre en ese proceso, ¿no es cierto?, vamos a estar aquí. Esto unido al Estado de Derecho. Y el artículo 38, inciso 2 de la Constitución, que es bastante importante, porque también establece el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos, especialmente, y eso es lo más delicado, porque la trata en el ámbito de lo que se denomina responsabilidad patrimonial o extracontractual del Estado. Y ahí a veces se nos olvida en el ámbito público, lo vemos muy lejano, que alguien sufre por un ejemplo muy, muy simple, que si alguien camina, ¿no es cierto?, el tradicional ejemplo, por una vereda que tiene algunos forados, algún hoyo, ¿no es cierto?, algún evento, decían algunos por ahí, se cae una señora y se rompe una pierna, probablemente va a demandar a la municipalidad por falta de servicio,
La municipalidad, si le va mal en el juicio, va a tener que indemnizar, pero en paralelo, y ahí aplicamos el artículo 38, inciso segundo, de partida, que es la primera fuente de responsabilidad patrimonial, va a decir, oiga, aquí el Estado es responsable, paga la indemnización, pero sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los funcionarios, ¿no es cierto?, que debieron haberse preocupado de que esa vereda estuviera en buen estado. Y ahí la administración, luego de pagar, va a mirar hacia su interior. Y va a decir quiénes fueron los responsables, qué unidad era la encargada de la mantención, quiénes dentro de esa unidad, y vamos a terminar en un sumario, ¿cierto? Y un juicio de cuentas para reembolsarle a la municipalidad, en ese caso, lo que ella pagó en indemnización. Así de delicado es. Si ustedes ven los juicios de cuenta, está lleno la Contraloría de juicios de cuenta respecto de funcionarios públicos y por cifras no menores. O sea, a veces hablamos de cifras de 300, 400 millones de pesos hacia arriba, y eso para cualquier persona es hipotecar el resto de su vida pagando por un daño que indemnizó la administración. El ejercicio de la función pública es muy delicado. La ley de base, ahí les nombro algunos artículos, siempre la ley de base hay que mirarla, la ley de base de procedimiento, perdón, de generales de administración del Estado, no la de procedimiento administrativo, nada mal. En la de base general de la administración del Estado, que es la que le sigue en importancia a la Constitución. Esta ley contiene todos los principios de la carrera funcionaria, contiene además los principios en materia de responsabilidad administrativa, dentro de otras materias. Es muy importante verla. En materia de probidad, el artículo 62, ¿no es cierto?, de esa ley que establece las causales de infracción grave a la probidad administrativa, falta grave a la probidad administrativa y que es sinónimo de destitución de la función pública e incurrir en alguna de esas causales del artículo 62 de esa ley. También establece la responsabilidad de las unidades de control interno de preocuparse porque se respete la probidad al interior de los servicios. O sea, ahí hay una obligación específica, por ejemplo, para las unidades de control interno, que no está en la ley, en el estatuto administrativo, está en la ley orgánica de base general de la administración del Estado, y que a veces por desconocimiento no se aplica, pero las unidades de control interno deben estar permanentemente preocupadas, si lo dice esa ley. La realidad es que hay obligaciones en otros cuerpos legales que la Contraloría, cuando de repente detecta cosas, las aplica. Y los funcionarios dicen, no, yo no sabía, pero lamentablemente, ¿cierto? Vamos a ver, uno no puede alegar ignorancia de la ley, y eso es muy delicado. La propia ley orgánica de Contraloría, que es bastante antigua, ¿no es cierto? El solo número ya huele a antigüedad de la Contraloría, es una ley que, fíjense, data del año 1964. Que ha tenido algunas modificaciones, pero el grueso de ese texto, si ustedes lo leen, lo han leído, se van a dar cuenta que tiene una redacción antigua, una de las cosas que más se anhela en la modernización de Contraloría. Bueno, esa ley establece situaciones de responsabilidad respecto de los funcionarios públicos y son los municipales, y un reglamento de sumarios que puede hacer la Contraloría. Y vamos a ver que la Contraloría sí no sanciona, sino que propone las sanciones a los alcaldes. La Contraloría jamás va a poder sancionar directamente en un sumario administrativo, porque la potestad sancionadora radica en el alcalde, en el caso de los funcionarios municipales. Por eso la Contraloría propone. Ahora, vamos a ver si el alcalde evidentemente quiere modificar esa proposición, tiene que hacerlo con un decreto fundado, un decreto alcaldicio fundado, y que se somete extraordinariamente al trámite de toma de razón. O sea, la Contraloría revisa si está de acuerdo o no con los fundamentos del alcalde. Pero quien sanciona, en teoría, en definitiva, el alcalde. El estatuto administrativo, obviamente, ¿cierto?, que establece el tema de las obligaciones, prohibiciones, y además hay todo un título que es el que vamos a analizar hoy día sobre responsabilidad administrativa. La ley, el estatuto administrativo general, porque hay en algún caso por ahí podríamos supletoriamente aplicarlo. ¿Por qué?
porque la Ley Orgánica Constitucional de Base General de Administración del Estado establece que va a haber un estatuto administrativo general y van a haber estatutos administrativos especiales por la función. Si la función requiere un estatuto, en el caso de los municipales, una función distinta a la general, y por ende se dicta un estatuto especial para funcionarios municipales. Lo mismo con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, también tienen un estatuto especial. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, también, Carabineros, Investigaciones, tienen sus propios estatutos, pero supletoriamente se le aplica el Estatuto Administrativo General. Son muy pocas las veces que podemos llegar a aplicarlo, pero está esa posibilidad abierta. Algunos ejemplos de leyes que establecen responsabilidad administrativa también a los funcionarios públicos, está la ley de gastos electorales, ¿cierto? Que establece algunas situaciones, el famoso decreto 799, decreto muy antiguo, del año 74, sobre uso y circulación de vehículos estatales, que sanciona el mal uso de los vehículos, y mal uso en términos muy generales, ¿no es cierto?, está vinculado a usar ese vehículo fuera del horario sin autorización del horario en la hora ajena a la función pública. Si alguien le ocurrió ir a dejar los hijos al colegio, ¿no es cierto?, o usó el vehículo para salir a comprar, para ir a la farmacia, no sé, eso es mal uso. Y ese sumario lo hace Contraloría. También les recuerdo que lo podría hacer la municipalidad, pero pidiendo a la Contraloría que les delegue esa función. Habitualmente Contraloría accede cuando se le solicita. Y también en el ámbito internacional, Chile tiene suscrito algunos convenios, algunos tratados internacionales en materia de corrupción y probidad, ¿cierto? Y ahí está la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y transnacional. ¿Qué pasa con esto? Habitualmente la gente a veces no sabía la existencia de estos cuerpos internacionales, estos tratados, y son ley de la República. Por ende, perfectamente, en un momento determinado, se les podría aplicar a los funcionarios públicos no hay que se deriva de la ley, vamos a ver, del estatuto administrativo, pero me gusta harto el concepto que da don don Enrique Silva Cima, antiguo Contralor General de la República, fue ministro de Relaciones Exteriores en alguna oportunidad, profesor de Derecho Administrativo por muchos años, junto con Patricio Elvin, ¿cierto? Ellos eran profesores, se formaron como profesores de Derecho Administrativo, por allá, por la década del 70, en nuestro país hicieron clases en la Escuela de Derecho de la Chile principalmente. Y ellos, don Enrique Silva Cima, define la responsabilidad, dice, como la consecuencia de delitos, faltas, hechos ilícitos, irregularidades administrativas, errores, negligencias u omisiones que cometen los funcionarios públicos en el ejercicio de su función o con ocasión de ello. ¿Por qué este concepto? Porque contiene todas las situaciones por las cuales se puede generar eventualmente responsabilidad administrativa. Todas las figuras jurídicas que derivan en responsabilidad administrativa. Acuérdense que tenemos distintos tipos de responsabilidades como funcionarios públicos, administrativa, civil, penal y en algunos casos políticos, que es la famosa acusación constitucional para algunas autoridades públicas. La mayoría, responsabilidad administrativa, civil y penal, de manera separada. No siempre se cruzan. Podría eventualmente, vamos a ver algunos ejemplos, en donde podrían actuar conjuntamente, pero se operan por materia separada. El hecho de que una conducta genere responsabilidad administrativa puede también generar responsabilidad penal, y el hecho de que se sobresea en materia penal no significa que también tenga que sobreseerse en materia administrativa. Van por carriles absolutamente separados como regla general. Entonces, ahí tenemos el contexto general de lo que va a generar responsabilidad administrativa. Y aquí siempre también me gusta señalar que habitualmente se hacen encuestas, se hacen trabajos de parte de Contraloría General de la República, una última encuesta de noviembre de este año sobre percepción. Se dedica a hacer encuestas, no corresponda.
no es su rol hacer encuestas, pero la hizo y de percepción, o sea, no es objetiva, es de lo que la gente cree, porque se basa en lo que yo creo que sucede. Y el ciudadano común y corriente está muy influenciado, ¿no es cierto?, por lo que lee, por lo que ve en las noticias principalmente, en donde también se señalan percepciones. Y tenemos lleno de encuestas de percepciones. Contra el ¿no es cierto?, que actúa con percepciones. Nos dice que el mundo municipal casi es corrupción pura. Eso es no conocer nada del mundo municipal. O sea, como todo orden de cosas, donde hay seres humanos, puede efectivamente haber problemas de corrupción. Pero el grueso, si uno hace un estudio serio, objetivo, de partida se da cuenta que no es fácil trabajar en una municipalidad. Tenemos siempre lo señalo que son muchos los objetos que desarrolla una municipalidad, tiene varios centros de negocio. En cambio, cualquier servicio público es uno solo. Tesorería tiene un solo foco de razón de ser en materia de tributo, pero los municipios tienen muchos focos, ¿no es cierto? Asistencia social, tenemos las OMIL, tenemos obras, tenemos CHAN, tenemos una cantidad tremenda de actividades distintas, una cantidad impresionante de cuerpos legales que las regulan. Entonces es muy difícil no cometer errores en el ejercicio de la función en el ámbito municipal, sobre todo si no se les prepara adecuadamente a los funcionarios, que también es una falta de parte también a veces de los propios municipios, de no formar bien a sus funcionarios. Entonces, si uno hiciera realmente un estudio serio y revisara la cantidad de sumarios que se hacen en los municipios, puede llegar a concluir que el grueso de esos sumarios, porcentaje mayoritario, está bien a errores, y otro poco a negligencias u omisiones, pero lejos de delitos y de hechos ilícitos, que son las excepciones. Pero hay todo un manto tendido encima, y ahí yo siempre le digo a los funcionarios públicos que hay que tratar de mejorar eso, porque en el ámbito municipal se trabaja mucho, pero, y bien, por la pandemia, ¿cierto? Pero algo pasa, eso no llega al funcionario, a la gente en la calle. No, la gente se queda con lo que le dice la televisión y no con el servicio que se le prestó en el municipio. Algo pasa. Y ahí también los funcionarios tienen que trabajar en ese tema también de ver que eso no vuelva a suceder. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad administrativa? Sabemos que son todos quienes son funcionarios públicos, sea en calidad de planta o contrato. Los códigos del trabajo, en algunos casos, ¿no es cierto?, también tienen responsabilidad administrativa. Pero, ojo, yo solo en este caso de los códigos del trabajo, cuando yo establezca sanciones en el reglamento de higiene y seguridad que deben contar, ¿no es cierto?, en esos casos. En un departamento de educación, ¿no es cierto?, en situaciones excepcionales, yo puedo hacerle un sumario administrativo a esa gente de código del trabajo y la sanción va a ser la que el reglamento de higiene establezca, que ahí debe reproducir las sanciones del estatuto administrativo. Si nada digo en ese reglamento, por ejemplo, en el caso del estatuto docente, que es para los efectos de los departamentos de educación, solo hay que aplicarle una censura y nada más. Ahora, el sumario, el código del trabajo también hay que tener. Si alguien dice, oiga, esto merece destitución y está contemplada esa sanción, el reglamento de higiene y seguridad, es solo un fundamento más de las causales de término del contrato de trabajo reguladas en el propio Código del Trabajo. No es que yo me baste con el estatuto administrativo, tengo que configurar en ese caso, el sumario me va a permitir configurar una causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Y voy a quedar sujeto a qué? A que eventualmente la persona que fue, ¿no es cierto?, despedida, ya no es destituida, ya pasa a ser despedida conforme al Código del Trabajo, se defienda en tribunales. Y el sumario va a ser un elemento más, no la única, va a ser varios elementos de prueba en ese juicio. Y por eso hay que tener cuidado cuando se pone término a un contrato, a un Código del Trabajo por un sumario, que esto va a ser visto eventualmente en un tribunal, pero lo más probable es que la persona demande. Y el sumario, les insisto, es solo uno más de los medios de prueba. Así va a pasar. También recordarle, aprovecho que se recuerden que ya se
estableció oficialmente que los funcionarios públicos en general, planta, contrata, tienen hoy día la posibilidad de usar la tutela laboral ante los juzgados del trabajo, y eso fue un tremendo avance, una ley de artículo único que interpreta, ¿cierto?, la norma del estatuto administrativo para permitir derechamente esa posibilidad y terminar con la discusión que había entre el Tribunal Constitucional, que decía que no procedía, y la Corte Suprema, que decía que sí procedía. Y los funcionarios honorarios, ¿no es cierto?, que no tienen responsabilidad administrativa porque no son derechamente funcionarios públicos, no son funcionarios. Ellos son gente externa que presta una función. Sabemos que hay gente que lleva años a honorario, pero no tienen responsabilidad administrativa y por ende no se les puede. Las normas que lo que es el artículo 38, en particular el inciso segundo, que establece claramente que sin perjuicio de la responsabilidad que puede afectar al funcionario que hubiera causado el daño. O sea, quienes tenían la responsabilidad en el ejemplo que les había puesto yo, de ver que las veredas estén en buen estado. La 18.575, que establece normas bien específicas que están sujetos a los funcionarios del Estado, entre ellos los municipales, a un régimen jerarquizado y disciplinado. Cuando hay jerarquía y disciplina, igual responsabilidad, igual sumario. El artículo 15, ¿cierto?, que establece derechamente que hay responsabilidad administrativa, derechamente responsabilidad administrativa, para esos efectos. Respecto a lo repito, en el caso de los honorarios, no tienen responsabilidad administrativa porque no son funcionarios públicos. Pueden llevar muchos años, hay gente que pasa, sobre todo a veces en el sector central, Ministerio de Obras Públicas, 20 años de honorario en los ministerios centrales. Y no tienen responsabilidad administrativa, ¿cierto?, porque no son funcionarios públicos. El contrato a honorarios se rige por el Código Civil. Y los funcionarios, las personas que se desempeñan a honorarios van a tener solo aquello que en el contrato se estipula. A eso tienen derecho y que no puede exceder a lo que perciben los funcionarios delante. O sea, tienen que a lo más tener los mismos derechos que tienen los funcionarios delante, pero no tienen responsabilidad administrativa. Volviendo entonces a la 18.575, el 18 es bastante claro que tienen responsabilidad administrativa sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectar. Y muy importante, se los voy a recordar más adelante, el hecho de que, lo dice el inciso segundo de este artículo 18, respetar las normas del debido proceso. En un sumario administrativo. Y la compone lo que se denomina debido proceso. La Contraloría, a través de dictámenes, y el Tribunal Constitucional también en su fallo, ha ido estableciendo qué situaciones componen, qué principios componen las normas del debido proceso. Estar bien notificado, entregarle las copias del sumario en su oportunidad, por nombrar algunas normas que deben sí o sí cumplirse en un sumario administrativo. Y el artículo 118, con el cual se inicia el título respectivo en el Estatuto Administrativo, respecto de la responsabilidad administrativa. Y claramente establece, ¿no es cierto?, que es por infracción a sus deberes y obligaciones. Para aplicar, sí, requiero previamente, si yo quiero llegar a la sanción, previamente pasar por el proceso disciplinario administrativo. Este proceso disciplinario administrativo son, ¿no es cierto?, dos, vamos a estudiarlo, ¿no es cierto?, que son las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos. La medida disciplinaria, ustedes también se las conocen, van desde una censura, que es una anotación en la hoja de vida con descuento de 2 puntos, ¿cierto?, en las calificaciones, en el subfactor ahí, ¿cierto?, cumplimiento de normas e instrucciones, multa, que pueden ir entre el 5 y el 10, el 10 y el 15, y el 15 y el 20% de las remuneraciones, con 4 puntos de descuento en las calificaciones. La suspensión
que no era original en el estatuto administrativo, se agregó no hace más de 10 años más o menos, con la suspensión como sanción del empleo, que puede ir de entre 30 días a 3 meses, además con un goce del 50% de las remuneraciones. O sea, ahí hay un descuento de remuneraciones durante ese periodo, y eso lo regula primero el fiscal en el sumario, y después el alcalde si mantiene la medida o la puede aumentar o cambiar. Y por último, la destitución, ¿no es cierto?, que es la más grave de todas, y la ley, el estatuto administrativo se encarga de señalar cuándo vamos a poder aplicar esa medida. ¿Qué principios rigen la responsabilidad administrativa? Y eso hay que tenerlo presente. Primero, la independencia de sanciones. Lo que les decía recién, operan por carriles completamente distintos y separados. De hecho, se hacen efectivas por órganos completamente distintos. La administrativa en una investigación sumaria o sumario por un fiscal nombrado por el organismo. La penal, sabemos, por los tribunales de garantía y los tribunales orales. La responsabilidad civil, juicio de cuenta, y eventualmente, si se pasó el plazo de un año, podemos terminar ante los juzgados civiles, que es la denominada responsabilidad pecuniaria, ¿no es cierto?, de plata, de los funcionarios públicos, responsabilidad más bien patrimonial. Pueden haber una persona porque el hecho constituía caracteres de delito. El fiscal que haga el sumario, ¿no es cierto?, no califica el delito, porque eso es materia propia, ¿cierto? No califica el delito, entonces el fiscal, porque eso es materia propia de los tribunales en materia penal, lo que le decía recién. Garantía y orales. Bien importante, el Ministerio Público va a hacer el proceso, pero quien en definitiva va a establecer si hubo uno delito, garantía oral, tribunales oral. No en el sumario administrativo, pero si en ese sumario se le formuló un cargo porque el hecho revestía caracteres de delito, a lo mejor se hizo después la denuncia, porque hay una obligación de hacer la denuncia cuando el hecho reviste caracteres de delito. El fiscal destituye por eso, el alcalde mantiene, y después, ojo, la única causal por la cual se le destituyó fue porque el hecho revestía caracteres de delito. Si después se le sobresee en el ámbito penal, esa persona debe ser reincorporada al servicio público municipal. Debe ser reincorporada al servicio público municipal. Y eso es bien complejo, y ha pasado en muchas oportunidades, aunque uno no lo crea, pero ha pasado en muchas oportunidades, de que la persona debe ser restituida a su cargo. Era una persona de planta, fue destituida, al año se sobresee en materia penal, y quiere volver al municipio y el cargo ya no existe. El que ocupaba, que a lo mejor operó el ascenso, porque se declaró a cargo, acuérdense, en el ámbito municipal, ahí aplicamos el artículo 3 de la ley de base de procedimiento administrativo, la 19.880, que dice que revisten carácter están dotadas de una presunción de legalidad, por ende operan y producen efectos de inmediato, no requiere de nada más, eso no toma de razón aquí nada. Y por ende se produjo la y operará el ascenso, o a lo mejor se tiene que llamar a concurso. Y después la persona que era titular de ese cargo, eso debe volver. Contraloría, varios dictámenes ahí, ¿no es cierto? Pero el último que me acuerdo haber visto uno de WIM, si mal no recuerdo, hace unos años atrás, en donde 2 funcionarias fueron sobreseídas en materia penal y tuvieron que volver. La fórmula que encontró Contraloría es decir, que las dejen a contrata por mientras se produce el espacio en la planta para poder incorporarla. Pero eso no es menor porque, ¿no es cierto?, quedan al margen inmediatamente de la carrera funcional, tanto contrata, quedan al margen de la carrera funcional. Y ese es un tema importante.
podrían perfectamente demandar eventualmente al municipio daño que le están, ¿cierto?, en su patrimonio, derechamente, por los daños económicos y de la carrera funcionaria. Por eso es delicado el tema de los sumarios. No es fácil hacer un buen sumario, porque estamos jugando a veces con las carreras funcionarias, de funcionarios antiguos, y no es buscar la sanción por la sanción. Hay que ser muy objetivo al momento de hacer un sumario, muy cuidadoso en llevar adelante el proceso e investigar tanto lo favorable como lo desfavorable. O sea, evaluar, aquí es tasar efectivamente como corresponde las atenuantes y las agravantes. No solo las agravantes. Yo tengo que ver, parto por las eximentes, si existiera alguna prescripción, no sé, las atenuantes, revisarlas bien, y después las agravantes, pero no es sancionar por sancionar, porque puede terminar en esto, ¿no es cierto? Y que eso es muy delicado, o sea, porque imagínense una persona que queda sin el cargo en la planta, sin carrera funcionaria, a lo mejor esa persona llevaba 15, 20 años de funcionario y queda ahí en calidad de contrato. Le insisto, cuando uno hace un sumario hay que ser lo más objetivo posible. El debido proceso, y le señala respeto a las normas del debido proceso racional y justo. Esto implica que hay trámites que son esenciales en el sumario. Yo que ese trámite es esencial, no solo cuando me lo dice expresamente la norma, sino también van a ser trámites esenciales aquellos que, ¿cierto? Aquellos trámites que si yo no los realizo, me llevan a la conclusión A. Pero si yo realizo ese trámite, llego necesariamente a la conclusión B. O sea, el trámite va a tener la calidad esencial cuando de efectuarlo me lleva necesariamente a una determinada decisión. Ese trámite esencial de normas de proceso. Sabemos que hay trámites que obviamente son sí o sí, lo señala, que debo notificar personalmente la primera vez a la persona que le quiero formular cargo, ¿cierto? También que va a declarar, en realidad a lo mejor de imputado en este sumario o investigación sumaria, hay que hacerle la pregunta si tiene causal de implicancia o recusación, hay que otorgarle las copias del sumario cuando llega la etapa de formulación de cargos, etc. Hay etapas que son claramente esenciales, pero hay otras que no lo dice expresamente, pero tengo que darme cuenta en el desarrollo del proceso que eso es esencial. Y eso es una garantía constitucional. Hoy día en el artículo 19, número 3. El derecho a defensa va más que nada, ¿no es cierto?, vinculado a la posibilidad de que la persona va a asesorar por un abogado al funcionario. O sea, y utilizar los medios para que le corresponda. Es como extraño a veces a los fiscales que aparezca un abogado, igual que en un tribunal, y configure patrocinio y poder, y va a estar presente, por ejemplo, al momento de tomar declaraciones. Y puede estar presente, porque esa es una garantía además constitucional, y la Contraloría lo ha reconocido en sus dictámenes, desde la época de Ramiro Mendoza en adelante, el anterior Contralor, de que si hay abogado y quiere estar presente cuando son declaraciones, después en la etapa de, ¿no es cierto?, no en la primera etapa, sino que cuando ya vas a ser público para el funcionario acusado y su abogado, de ahí en adelante el abogado puede estar en las diligencias sin ningún problema. El principio de legalidad, yo voy a aplicar solo las sanciones que establece la ley. La proporcionalidad de las sanciones. Este es un tremendo principio de los sumarios. Y Contraloría revisa esto en los sumarios. O sea, aparte de revisar la formalidad del sumario, revisa la proporcionalidad de la sanción. Lo que les decía, no es buscar el sancionar por sancionar. No es querer destituir inmediatamente por faltas chicas, ¿no es cierto?, errores. Yo no voy a buscar destituir porque eso es desproporcionado. La sanción tiene que ser proporcional a la falta que cometió el funcionario. Obviamente, a mayor gravedad de la falta, mayor sanción. No es complejo pasar esa situación.
Sí, a lo mejor va a ser más o menos complejo si yo le quiero aplicar una multa, hasta qué monto la multa. Yo puedo jugar entre un 5 y un 20 máximo, vimos recién. Eh, Ahí yo entro a tasar o entre la y la suspensión, dependiendo de la gravedad. Pero en general, la proporcionalidad de la sanción es un principio muy importante de respetar. El principio pro reo o pro funcionario en este caso también es una garantía, ¿no es cierto?, que está en la Constitución, que yo debo, en la duda, aplicar la norma siempre más favorable al funcionario. Principio de inexcusabilidad, ¿no es cierto?, y esto opera en contra del funcionario porque no puede alegar desconocimiento de la ley. Él no puede decir como excusa de la conducta que llevó adelante, señalando que no sabía que la norma lo establecía, no sabía que tenía esa obligación. Eso, ¿cierto?, incluso en algunas normas por ahí, en otros ámbitos jurídicos, es presunción de mala fe, casi dolo, digamos, señalar esa situación. ¿Cuáles son los procedimientos? Veámoslo: investigación sumaria y sumaria. La investigación sumaria en sus orígenes, y eso también hay que tenerlo presente, la investigación sumaria está hecha y fue concebida no para llegar a aplicar sanciones. En la práctica se usa mucho para eso, se puede hacer, pero el objetivo de la investigación sumaria, por definición, porque nos dice la norma que es un procedimiento breve y concentrado, el objetivo de la investigación sumaria real es determinar si realmente ocurrieron los hechos y quiénes eventualmente aparecerían involucrados. Ese es el objetivo central de una investigación sumaria. Porque es muy breve. La etapa de investigación son 5 días hábiles. Ejemplo, lunes a viernes. Ahí yo tengo que tener cerrada la investigación. Y si quiero sancionar, tengo que tener inmediatamente al día 6, de ahí nacen los 2 días para formular un cargo. Y el plazo para que el funcionario rinda prueba, el plazo para que reponga, es mucho más breve que el sumario. Por ende, ¿qué me dice la lógica? Que la investigación sumaria trate de no aplicarla para situaciones más delicadas. Porque primero, investigación para poder tener el tiempo de indagar adecuadamente la conducta del funcionario o de los o las funcionarias, con oficios, con auditoría, no sé, en la forma que corresponda, llegar a tener el convencimiento de la falta. No me lo va a permitir en 5 días, porque no es prorrogable como en el sumario administrativo, que el plazo es prorrogable. Son 20 días hábiles prorrogables y puedo llegar a 60 días hábiles. Aquí son 5 días no prorrogables. Por ende, ¿cierto?, lo más probable es que si yo voy a sancionar, no voy a tener todos los elementos de juicio, salvo que sean muy claros. Ejemplo, atrasos o inasistencia registrados injustificados, que expresamente el estatuto dice que no puedo aplicar este proceso disciplinario de investigación sumaria para destituir incluso. Pero es un hecho objetivo. Es un hecho relativamente objetivo porque yo pido, ¿no es cierto?, los antecedentes a personal o a remuneración, no sé cómo se llame, recursos humanos, la asistencia, si hay justificaciones como la declaración, si tiene alguna cosa médica, ¿no es cierto?, si más allá de eso, si lo hizo presente, y ya me conformé inmediatamente el concepto, pero en otras materias, un poquito más complejas, lo más probable es que no alcance. Y entonces no me va a permitir convicción, ¿cierto? No voy a hacer un trabajo serio. Y segundo, puedo afectar gravemente los derechos funcionarios. La investigación me puede hacer afectar derechos funcionarios por no haber sido muy acucioso en la investigación. Por eso prefiera uno siempre, ¿no es cierto?, la lógica y la consta concebido para situaciones más delicadas, siempre sumaria. Acto por una investigación sumaria, determinando si efectivamente los hechos que denunciaron, a lo mejor puede ser alguien de fuera del servicio, denunció un hecho al voleo, ¿cierto? Yo hago la investigación sumaria y digo si efectivamente ocurrieron los hechos. Y eventualmente pueden haber funcionarios municipales involucrados. A lo mejor hasta ahí llegué. Y ahí elevo a sumaria, porque ahí voy a tener más tiempo para determinar efectivamente quiénes fueron.
y si había causales eximentes, atenuantes o agravantes de responsabilidad y poder tasarlas adecuadamente. Las etapas son muy similares en el sumario y la investigación sumaria, que es la instalación del investigador, el nombre técnico de investigador sumariante, pero en la práctica siempre se usa fiscal, eso no afecta en nada la validez del sumario. Hay una etapa indagatoria o de investigación, que es la que dura 5 días y que es secreta, tanto en la investigación sumaria como en el sumario. Una etapa acusatoria, si no siempre se da, ¿cierto? Si de la investigación surgen hechos que puedan permitir acertadamente, de manera precisa, concreta, determinar que hay uno o más funcionarios involucrados y claramente establecida el nivel de compromiso, voy a formular cargos en esa etapa. De ahí, ¿no es cierto?, viene todo el tema de la prueba, etcétera. Después levanta el informe a la autoridad, que se llama informe o acta. El estatuto habla de acta en la investigación sumaria, pero habitualmente le colocan vista fiscal igual que en el sumario, que es la sentencia. ¿Cierto? Se aplica o no, en qué condiciones, y la sanción en definitiva con la etapa de defensa del inculpado. El artículo 124 regula la investigación sumaria, más adelante está en los otros artículos, está el sumario, va en orden, ¿cierto? Y establece que el plazo de investigación es de 5 días y que no hay prórroga. Por ende, si yo me excedo, ojo aquí, eso la Contraloría ha establecido que no serían fatales. Por ende, el hecho de excederse la persona que está a cargo de la investigación en el plazo no va a anular el sumario o la investigación sumaria, pero sí va a generar responsabilidades para quien lo está haciendo. O sea, se hace otro proceso disciplinario para el que lo está haciendo. Como raro, ¿cierto? Pero así lo ha establecido Contraloría. No va a generar nulidad. En esta etapa, ¿cierto? Se investiga, se hace todo el proceso y podemos llegar a establecer los plazos, son muy breves. Imagínense si después se plantea un cargo, hay un plazo solo de 3 días para rendir la prueba. En el otro, vamos a ver, en el sumario son hasta 20 días hábiles el periodo probatorio que puede regular el fiscal. El procedimiento en la investigación es esencialmente verbal el procedimiento. O sea, eso que me está diciendo, ¿no es cierto?, que no es un procedimiento ideal para sancionar. Recomendación, por ende, si van a hacer investigación sumaria, siempre por escrito, igual que el sumario, hojas foliadas, ¿cierto?, todo por escritito, los documentos anexos, como corresponde, agregados, ¿no es cierto? No es necesario actuario. En la investigación sumaria no se nombran actuarios. Si lo nombran, bienvenido sea, pero el actuario es un ministro de fe nada más, y la investigación sumaria es necesaria. Si lo nombran, no pasa nada. Sí, en el sumario es obligatorio el actuario, y si no lo nombran, nulidad del sumario. Si hay hechos, pasamos, ¿no es cierto?, a formulación de cargo, periodo probatorio, sanción. ¿Qué puede pasar? Si en la etapa indagatoria, vamos a verlo lo mismo que en el sumario, si aparecen hechos que uno dice, sí, oye, esto es muy grave, no voy a alcanzar, cierro la investigación ahí, en esta etapa termino ahí, y elevo los antecedentes al alcalde pidiendo, ¿no es cierto?, sumario administrativo, que debiera ser lo normal en una investigación sumaria. O yo comienzo la investigación sumaria y de inmediato determino que hay prescripción, que han pasado más de 4 años desde que ocurrieron los hechos, por ende, ¿no es cierto?, hay que sobreseer inmediatamente y se acabó el tema. Las notificaciones siempre deben ser personal la primera, ¿no es cierto?, dejando constancia, y se hace al domicilio, que registran en personal. Es bien importante ese tema del domicilio. El estatuto establece que es obligación del funcionario actualizar el domicilio en personal. ¿Y dónde notifico yo? En el domicilio de personal. Si una vez notificado la investigación sumaria le tomo declaración, el funcionario debe designar un domicilio en donde quiere que yo le notifique. Y ahí voy a alterar la regla del domicilio señalado en personal. Pero si notifico ahí, para todo el efecto, se eleva la autoridad, en un momento, sí, terminada la etapa acusatoria,
elevamos a la autoridad, al alcalde, este informe o vista fiscal, y el alcalde tiene 2 días, ¿cierto?, para resolver. Recomendación siempre para las autoridades es que, para resolver, pasen los antecedentes de asesoría jurídica, si la hubiere, para que revise el sumario o la investigación sumaria. Si se cumplieron las etapas, si se respetaron los plazos, la proporcionalidad de la sanción propuesta, si no hay diligencias pendientes, o sea, que la decisión del alcalde sea fundada. Siempre es recomendable que pase por jurídico. Segundo, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que es la unidad de asesoría jurídica la que tiene la tuición sobre los sumarios. Por ende, quien tiene la responsabilidad de ver que se hagan bien los sumarios, los plazos, llevar el libro de sumario que le gusta tanto a Contraloría, ¿cierto?, con los decretos de cada sumario, los plazos en que van, las etapas, es la Dirección de Asesoría Jurídica. Por ende, si el fiscal comete algún error, le puede también afectar a quien esté a cargo de la unidad de asesoría jurídica. Por eso es recomendable, además, ¿no es cierto?, que asesoría jurídica revise los sumarios antes de llegar a resolverse por el alcalde. O si lo recibe el alcalde, lo mande previamente a asesoría jurídica. Y así garantizamos que se hagan bien los procesos disciplinarios, que se resguarden adecuadamente también los derechos de los funcionarios con un sumario bien realizado, bien instruido como corresponde. El alcalde es libre, ¿no es cierto?, sabemos, de tomar la actitud de mantener, modificar, ¿no es cierto?, ya sea aumentando la sanción o bajándola, pero les insisto, fundado. Hoy día lo que más se exige en el derecho, y Contraloría lo hace presente, los tribunales también, el fundamento. Hoy día no es decir sobreseo el alcalde, tiene que ir con el fundamento. No es aumentar la sanción sin decir por qué, tiene que ir con fundamento. Por eso el fundamento se lo tiene que entregar a asesoría jurídica al alcalde. El alcalde no es experto en sumario, es funcionario, ¿no es cierto?, que no es experto en sumario, por ende hay que prestarle la asesoría adecuada para que tome la mejor decisión. Ahí están las distintas alternativas, ¿no es cierto? Y puede también decir, oye, aquí hay, de la revisión, ojo que actualmente asesoría jurídica, cuando uno revisa, encuentra que hay diligencias pendientes. Y como ya la investigación sumaria concluyó, hay que elevar necesariamente a sumario administrativo. El funcionario puede reponer ante el alcalde plazo, ¿no es cierto?, 2 días, imagínense, 2 días para reponer. Para contestar la acusación, 3 días apenas. En el sumario son 5 días prorrogables hasta 10. Y para el recurso de reposición son 5 días también hábiles. Aquí bajamos a 2 días hábiles para reponer ante el alcalde. Y no hay apelación en la municipal porque el alcalde no tiene un superior jerárquico como en el sector central, que, no sé, el director de impuestos internos tiene superior al ministro de Hacienda y por ende reposición ante impuestos del director y apelación al ministro. Ahí tiene el flujo de una investigación sumaria con todas las posibilidades que pueden darse, ¿cierto? Después entiendo que se les puede hacer llegar la presentación para que la tengan, y ahí están las distintas salidas que pueden darse en una investigación sumaria. Si uno va revisando cada cajita, se va a dar cuenta que esto no es tan fácil. Muchos piensan, esta cuestión es así, y uno revisa una investigación sumaria no sé, o sea, uno dice, ¿qué pasó acá? ¿De verdad qué pasó acá? Si uno quiere hacer sumario, investigaciones sumarias, los abogados somos los más próximos en la materia. Incluso siendo abogado, a uno no le enseñan a hacer sumario en la universidad. Uno va a aprender en la práctica y para eso hay que estudiar. Entonces también hay una recomendación a las municipalidades, a las unidades de asesoría jurídica en particular, de formar fiscales para los sumarios, o sea, hacerles cursos de capacitación, que a veces no solo son los abogados, que a veces hay 1 o 2 abogados. Puede ser alguien de la dirección de obra, de tránsito, otra unidad, etcétera, pero a ellos hay que enseñarles a hacer la investigación sumaria, hay que capacitar para formar fiscales. El sumario
regulado a partir del artículo 126 del Estatuto. Este es el que debiera usarse, ¿cierto?, mayoritariamente por los plazos que permite dar mayor seguridad jurídica. Las etapas, si ustedes se dan cuenta, son más o menos las mismas. La instalación de la fiscalía, la llamamos técnicamente el fiscal sumariante, que tiene algunas formalidades distintas a la investigación sumaria, que es más simple. La etapa de indagatoria o de investigación, el cierre de la investigación, eventualmente podemos pasar a la etapa de acusación, y la resolución y la etapa de reclamación o de recursos. Ahí, a modo de ejemplo, tienen eso solamente para que vean que el central es muy largo. Tiene que haber una resolución. En el ámbito municipal sabemos que es un decreto alcalde que nombra al fiscal. Para que ustedes vean ahí, se deducción que es exenta, porque tampoco está sujeta a toma de razón, al igual que el ámbito municipal. ¿Qué es importante? El fiscal que se nombra, denle el grado. Ojo, es bien importante que el grado, ¿cuándo lo voy a ver? Cuando el sumario está dirigido contra funcionarios determinados. Sabemos en contra de qué funcionarios voy a hacer el sumario. Si no lo sé, no puedo aplicar todavía la regla del grado, ¿no es cierto? Si no sé qué es que don Pedro González, doña Juanita, no sé, no sabemos, no puedo aplicar la regla del grado. ¿Cuándo lo voy a saber? ¿No es cierto? Al momento de formular cargo, porque ahí individualizo. Si yo al momento de llegar a hacer la investigación, ¿cierto? Si yo cierro la investigación y determino que quiero formular cargos a alguien, ahí voy a saber y decir qué grado tengo yo en relación a ella. Si mi grado es igual o superior, ningún problema. Pero si mi grado es inferior, hasta ahí llega mi participación, hago un informe, ¿no es cierto? Y se lo mando al alcalde para que designe un nuevo fiscal. Va a ser reemplazado. En este sumario también debemos nombrar, como les decía, un actuario. El actuario es un ministro de fe y que debe ser necesariamente un funcionario también de planta o contrata. O sea, tiene que ser alguien con responsabilidad administrativa. La idea del actuario es que sea ministro de fe, sea una especie de notario, que él va a dar fe de que efectivamente se tomó esa declaración que aparece, que se agregaron los documentos, que se hicieron las diligencias que constan en el sumario. En la práctica a veces se nombra, ¿no es cierto?, alguna secretaria que es buena para el computador para escribir, pero no es ese el objetivo. El objetivo del ministro de fe, les insisto, es del actuario ser ministro de fe. Y por eso debe firmar el actuario todas las diligencias que se hagan. El sumario entero tiene que estar firmado por este ministro de fe. Una vez nombrado el fiscal, ¿no es cierto?, nombrado que sea el fiscal, él acepta el cargo, la primera resolución. Segundo, designa actuario. Y la persona designada está obligada a desempeñar también ese cargo de actuario. Tienen que ver, ellos se pueden, la única causal para eximirse, tanto quien ha sido asignado fiscal como aquel que ha sido asignado actuario, es que tenga alguna causal de implicancia o recusación respecto de las personas que puedan aparecer involucradas. Si no se sabe, no va a tener esa causal. El hecho de decir, oye, alcalde, yo no puedo hacerlo porque tengo mucho trabajo, no es una causal suficiente, salvo que el alcalde así lo quiere establecer y no se complique. Pero en la práctica las causales son de implicancia o recusación. Una vez nombrados estos dos personajes, ¿no es cierto?, comienza la etapa de 20 días hábiles, que pueden ampliarse a petición del fiscal, ¿no es cierto?, hasta por 60. Hasta por 60. ¿Cómo se hace? El actuario dicta una resolución y se la manda al alcalde, el alcalde decreto alcaldicio y mediante decreto alcaldicio autoriza ampliación de plazo. Hasta 60 días. Si se pasa ese plazo, acuérdense lo que les dije recién, no invalida el sumario, pero afecta la responsabilidad del fiscal y eventualmente jurídico. Vamos a ver al final que
a veces los sumarios quedan ad eternum en los servicios, pasan 2, 3 años y ahí están los sumarios sin terminar. Entonces, en esta etapa indagatoria, también hay que ver si ocurrieron los hechos y quiénes están involucrados, ¿no es cierto?, si no se supiere con anterioridad. Aquí es importante que el fiscal tiene amplias atribuciones para tomar medidas que estime pertinentes. Si necesita hacer auditorías, mandar oficios internamente, son oficios propios de fiscalía, oficio número 1 de fiscalía a la dirección de tránsito. Y aquí quienes reciben esto están obligados a cumplir el plazo que establece el fiscal con la información que se les ha solicitado. Es importante también, el fiscal los puede incluso disponer la suspensión de un funcionario o puede destinarlo a otra unidad. La declaración del o los inculpados es un trámite esencial, norma del debido proceso. O sea, para sancionar tengo que previamente tenerlo, ¿no es cierto?, plenamente notificado, válidamente notificado. Con eso se establece lo que se denomina el emplazamiento. ¿Dónde lo notifico? En el domicilio. Si la persona no está, domicilio de personal. Si no está, enviaré y usaré las búsquedas, 2 búsquedas, y después se notifica por carta certificada, tercero día de puesta en el correo. Y aquí altera la regla de la ley de base de procedimiento administrativo, que dice que 3 días desde el correo que recibe el correo del destinatario. Aquí los 3 días son de puesta en el correo del municipio. Ahí se altera esa regla. La etapa de investigación es secreta. Es secreta. O sea, aquí nadie puede tener conocimiento del sumario. Nadie, absolutamente nadie del municipio. Lo va a conocer el fiscal y el actual. Ni siquiera el director jurídico, ni el alcalde. Nada. Excepciones que lo pide un tribunal, que pasa muchas veces, que pide el sumario para establecer en materia penal, habitualmente se pide, o la Contraloría también puede pedirlo en un momento determinado, dependiendo de la gravedad de los hechos. El plazo, 20 días hábiles, ¿no es cierto?, desde instalada la fiscalía, aceptación de cargo, hasta por cesar. Volviendo a las atribuciones del fiscal sumariante, él puede destinar a una persona, a un funcionario, y aquí sí la destinación va a tener una especie de carácter sancionatorio. En la práctica se malinterpreta y dices a un funcionario que no está, ¿no es cierto? A veces los funcionarios a veces no se portan bien y los cambian también. Eso no es cumplir con el concepto de obligación del estatuto. El estatuto tiene el concepto de obligación funcionaria de aceptar la destinación. Cuando es para mejorar la gestión, debo respetar el grado, debo respetar la función, ¿no es cierto? Y es para mejorar gestión. Ese es el concepto normal de una destinación. En cambio, acá, en el sumario, el fiscal, con un oficio del, ojo, un oficio del fiscal, a personal. No es que tenga que haber decreto alcaldicio. El fiscal notifica personal con un decreto alcaldicio, disponiendo la destinación de una o más personas, ¿no es cierto?, involucradas evidentemente en el sumario, por razones de mejor proceder en el sumario. Y la suspensión, exactamente lo mismo. Lo puede mandar para la casa, temporalmente, va a fijar un plazo, pero ojo, estas medidas son excepcionales y hay que tomarlas en casos realmente graves. No es por decir, yo tengo poder, ¿cierto? Ahora soy fiscal, yo tengo poder, te voy a mandar para la casa. Esa persona, primero, le afecta su carrera funcionaria, segundo, se va con goce completo de remuneraciones, o sea, es como irse de vacaciones para la casa. Así que no es la mejor, ¿no es cierto?, de las medidas. Cualquiera de las 2 medidas son transitorias y van a terminar con la vista fiscal. Si en la vista fiscal el fiscal propone la destitución de uno o más funcionarios que estaban suspendidos, ahí recién se le va a poder aplicar descuento de remuneraciones. Esta etapa, ¿cierto?, termina, va a declarar cerrado, hay un error, no es decreto exento, es una, ¿cómo se llama? La etapa
termina con una resolución del fiscal a la investigación. No es necesario notarla para esos efectos, pero sí va a ser necesario notificarla si voy a formular cargo. ¿Qué podría determinar al cierre de la investigación? Digo, por cerrada la investigación. Puedo, acto seguido, dictar sobreseguimiento, ¿cierto? Por distintas razones. No hay suficiente antecedentes para acreditar responsabilidad de ningún funcionario, ¿no es cierto? O para acreditar que los hechos efectivamente ocurrieron, que la acción está prescrita. Pueden haber distintas razones. Segundo, le puedo formular cargo. Si le formulo cargo, tengo que notificar personalmente a los funcionarios a los cuales yo les voy a notificar cargo. Desde aquí en adelante, el sumario pasa a tener el carácter de público, pero solo para el funcionario o los funcionarios a los que le formule cargo y sus abogados, no para el municipio, ni para subir la transparencia. El sumario aquí es público solo para el inculpado y sus abogados. ¿Cuándo llego a esto? Cuando tengo suficientemente acreencia de los hechos. Hay documentos más que claros de la declaración de testigos, de la declaración de los funcionarios, de los antecedentes recopilados, que efectivamente ocurrieron los hechos, y segundo, que está también debidamente acreditada la participación. Aquí ya tengo perfectamente acreditado que efectivamente esos funcionarios participaron en los hechos que yo determiné que habían ocurrido. Los cargos deben, la jurisprudencia contraria ha sido bastante clara, deben ser concretos, precisos y verificables. O sea, no es, ¿no es cierto?, decir que incumplió el artículo X, número, ¿no es cierto?, del artículo 57, letras A, B y C, no. Es primero clarito, de fojas tanto consta la declaración de tal persona, de fojas tanto consta la declaración de este otro, que de los documentos que rolan a fojas X se concluye tal y tales cosas. O sea, yo constituyo esto y acto seguido digo, en consecuencia, está suficientemente acreditada la participación de XX, eso constituye infracción a el artículo, ¿cierto? Y ahí recién voy a señalar la normativa. ¿Y esto por qué tiene que ser así? Porque esto permite normas de proceso de nuevo, el derecho a defensa. Si los cargos son genéricos, ¿no es cierto? ¿Cómo se defiende el funcionario frente a algo que no sabe, ¿cierto?, si efectivamente ocurrió o no? No cumplió el deber funcional. ¿Cómo lo incumplí? ¿Por qué? Para poder defenderme, le insisto, adecuado. El funcionario, una vez notificado, tiene 5 días prorrogables por otros 5. Lo que les decía antes. ¿Se dan cuenta? Que aquí hay 10 días para defenderse. 10. En el otro eran 2 días, ¿cierto? Vean la diferencia. La importancia de respetar también, o sea, una persona puede haber cometido un error, ¿cierto? O ya, supongamos negligencia, pero hay que darle el plazo adecuado para defenderse. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué defensa tiene en su favor? Distinto tener 10 a tener 2 o 3 días de, ¿no es cierto?, para poder preparar una adecuada defensa. Ahí voy a hacer todos mis descargos. Y acá, en la contestación de cargo, el funcionario, ¿no es cierto?, acusado, puede perfectamente solicitar al fiscal la apertura de un término probatorio. O, si no lo sabe, va a pedir que se hagan diligencias probatorias. Basta con que diga que quiere que se tome declaración a X persona o que se acompañe en X documento. Eso va a implicar abrir un término probatorio, lo regula el fiscal, es la extensión de ese término, pero no puede pasar de 20 días hábiles. No puede pasar de 20 días hábiles. Debe sí el funcionario indicar las diligencias probatorias. Y aquí también, cuando hablamos de las normas pro reo o pro funcionario, el funcionario tiene por qué, ¿no es cierto?, ser expertos en sumario, pero el fiscal, si recibe una contestación de cargo, en donde el funcionario dice, quiero que se abra un término probatorio, no indica precisamente para qué, un fiscal puede perfectamente decir no al lugar porque no se indican las pruebas y sacado. Pero ¿qué es lo lógico? Debiera decir, previo a la apertura a un término probatorio, indique las diligencias que quiere efectuar en ese término probatorio. Y eso es importante. O sea, yo no le puedo negar la posibilidad de rendir pruebas, ¿no es cierto?,
tengo que hacer todo lo posible para que él efectivamente se defienda de manera adecuada. El concepto a veces es distinto. El concepto es tratar de un poco llegar a la sanción, y no es lo que se busca, insisto, sino que ser objetivo en la realización del proceso disciplinario administrativo. Ser lo más objetivo posible. Obviamente, si un funcionario agrega en su contestación documentos en un probatorio que ya constan, o quiere que le tomen declaración a una persona que ya consta, y no agrega nada nuevo, eventualmente estaría de más a diligencia, pero son situaciones más bien excepcionales. Con la contestación, pasamos a la vista, o vencido el término probatorio, se da final, que es, ¿no es cierto?, vista fiscal, que es la sentencia, y que debe tener básicamente unos puntos considerando en la parte resolutiva. Hemos visto, en el fondo, es la normativa que se le aplica a las acciones, ¿no es cierto?, considerando que lo más trascendente de todo, lo más trascendente son los considerandos. ¿Por qué? Porque ahí están todos los fundamentos que permiten llegar a la conclusión al final, ya sea para sancionar o para absolver. Para uno u otro, el fundamento está en los considerandos. La proporcionalidad de la sanción, ¿de dónde la saco yo? De los fundamentos. Como yo sé que estaba bien hecha la destitución, de los considerandos, que son los fundamentos. Ahí está todo lo que pasó en el sumario, ¿cierto?, con detalle, en las declaraciones, visto las declaraciones de fulano de tal, que señaló tal fecha, tal hora ocurrieron los hechos, documentos que reafirman esa situación, teniendo presentes las atenuantes que concurren. Se enumeran las atenuantes y se tasan o se evalúa cada una de ellas, las atenuantes. La trayectoria funcionaria, ¿cierto?, la colaboración que prestó el funcionario en el sumario, que es plena colaboración, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, esto es muy parecido a un tema penal, es muy similar a un procedimiento penal, más bien al antiguo que al nuevo, pero la colaboración es muy importante como atenuante en un momento determinado. Lo mismo hay que hacer con las agravantes que concurren, las enumero y las taso. Y si hay eximente, con mayor razón, ¿cierto?, debo señalar. Y propongo sanción. O eventualmente llego a absolver. Si me convenció, por ejemplo, la acusación la comparo con la contestación de cargo. Si la contestación de cargo dice el fiscal, oiga, sí, tiene razón en todo lo que dice en la contestación de cargo, obviamente no voy a hacer nunca el la vista fiscal. O hechos que no fueron objeto del sumario que aparecen después como nuevos, no. Por ende, nuevamente la importancia de la formulación de cargo. Ahí yo cerré la posibilidad, ¿no es cierto?, de los hechos por los cuales voy a eventualmente sancionar o absolver. Pasamos, se le manda al alcalde, nuevamente el consejo, que lo vea, ¿no es cierto?, asesoría jurídica, que lo revisen ese sumario completo, porque pueden haber diligencias pendientes para hacer esas diligencias que van a señalarlas claramente. Puede perfectamente absolver y no aplicar ninguna sanción. Absuelve cuando llega a la conclusión con la contestación de cargo versus lo que obra en el sumario, que efectivamente yo hice las atenuantes, son agravantes, y por ende no puedo llegar a absolver. Y tercero, una sanción de las que señala el estatuto administrativo, proporcionalidad. El alcalde, revisado siempre fundadamente, el alcalde sanciona por decreto alcaldicio. El alcalde habla, manifiesta su voluntad por escrito. En derecho público siempre la voluntad se manifiesta por escrito. En este caso, por un decreto alcaldicio. Se notifica al funcionario y tiene 5 días para efectos de reponer. Sabemos que no hay apelación. Reponen 5 días. Y le queda abierta la posibilidad después de interponer un reclamo ante la Corte General de la República
en el plazo de 10 días, que es el último artículo del Estatuto Administrativo, usamos esa norma, 10 días. Aquí hay un tema importante que hay que tener cuidado con el plazo. Recomendación, porque la Contraloría no ha sido muy clara en este tema, porque en general dice que los plazos no son fatales, pero a veces, cuando han reclamado los funcionarios de un sumario, le ha dicho, oiga, lo hizo al día 12 y tenía 10 días. Por ende, me abstengo y no me pronuncio. Obviamente también les queda abierta la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria. ¿Cuándo lo hago? ¿Qué estrategia el abogado? Lo puedo hacer antes de reclamar a Contraloría, y ahí tendría solo como contraparte a la municipalidad. Si lo hago después de lo que resuelva Contraloría, voy a tener como contraparte a la Contraloría y a la municipalidad eventualmente en una acción de protección. Ahí está el resumen de las etapas, ¿no es cierto? Cada cajita en las distintas posibilidades que se pueden dar en un sumario administrativo, para que, ¿cierto? Le insisto, probablemente lo van a tener en la presentación después, para que la puedan revisar con más detalle. Algunos casos, y con esto voy a ir terminando, de jurisprudencia más común en materia de sumario. La licencia médica no exime responsabilidad. El hecho de una persona estar con licencia médica no va a implicar que no le pueda aplicar una medida disciplinaria a ese funcionario. Incluso estando con licencia, si médicamente se puede, es factible que preste declaración en un sumario. El cambio de servicio no exime responsabilidad si es sin solución de continuidad. Es un tema técnico, pero importante. Si una persona trabaja en un municipio X y se cambia, no sé, a otro municipio, termina el día 30 en uno y aparece el día 1 en el otro, es sin solución de continuidad, lo sigue la responsabilidad. Hasta los que completar 4 años de ocurrieron los hechos. Si la persona está en una municipalidad, renuncia, se va a ese municipio, ingresa a otro, supongamos otro municipio, otro servicio público cualquiera, habiendo plazo de por medio, no al día inmediatamente siguiente, sino que al mes siguiente, por decir algo, se corta la responsabilidad administrativa desde el punto de vista jurídico. Se termina. Automáticamente se termina la responsabilidad. Salvo que en el decreto alcaldicio que me aceptó la renuncia digan que yo tenía sumario pendiente. Pero ¿cuándo voy a poder dejar constancia en el decreto alcaldicio que yo tenía sumario pendiente? Cuando hay un decreto alcaldicio que efectivamente dice, instruye ese sumario contra persona de tal. Si no está eso, no puedo dejar a una persona con constancia al momento de la renuncia que tenía sumario. Lo más común en las municipalidades es que los sumarios partan de manera genérica. Instruye ese sumario administrativo, no sé, la dirección de tránsito para determinar los hechos denunciados por no sé qué. Ese es el decreto original. Si el funcionario de tránsito alguno, que después a lo mejor va a aparecer involucrado, se fue, yo no le podía dejar constancia que tenía sumario, porque no era contra él el sumario, todavía. Otra situación excepcional se da con Contraloría, que si el funcionario estaba al momento de iniciar la auditoría, y después de esa auditoría derivan responsabilidades, lo sigue. Pero eso lo regula en una situación excepcional, en la ley orgánica de Contraloría y en el reglamento de sumario de Contraloría. La independencia de sanciones, que hablábamos delante, que hay situaciones excepcionales, ¿no es cierto?, para algunos efectos. Lo habitual y lógico es que si yo destituyo a alguien por un hecho que reviste caracteres de delito, eso además constituye falta grave de la probidad administrativa. Por ende, le voy a formular a lo menos 2 cargos, uno por este tipo de delito, otro porque falta grave de la probidad administrativa. Por ende, si cae y es sobreseído, sigue la causal de destitución por falta grave de la probidad administrativa. La responsabilidad pecuniaria no puede hacerse efectiva por descuento de remuneraciones. O sea, esto se hace única y exclusivamente por el juicio de cuentas de Contraloría. Hecho el sumario, por ejemplo, y se establecen responsabilidades administrativas y hubo daño patrimonial al servicio, hay que pedir juicio de cuenta a la Contraloría, plazo 1 año desde que ocurrió. Terminó el sumario, tengo 1 año para enviarlo a la Contraloría, para pedir juicio de cuenta. Si no es plazo, puedo igualmente hacer la
por el resto, que haría 8 años, justicia civil. Sin la cantidad de cargos, también es importante que, más allá de la cantidad de cargos, la sanción va a ser una sola. Siempre. Nunca más, ¿no es cierto?, 2 veces por la misma causa, ¿cierto? En non bis in idem. Yo no puedo decir, no sé, una multa y además anotación de mérito. Sería absurdo. Van por caminos completamente. O por el cargo uno censura, por el cargo de... No. Una sola sanción. ¿Cuáles son las causales de extinción de la responsabilidad? Obviamente, la muerte del funcionario. Cesó su función en los términos que vimos recién. Se cumplió la sanción, o sea, le hayan dado censura y se la anotó, ya se extinguió, se acabó la responsabilidad. Y la prescripción, 4 años. Fíjense en el último que anoto ahí, el último párrafo, cuando les decía la duración que pueden tener los sumarios. ¿Cómo se sabe que no van a respetarse a veces los plazos? Este estatuto administrativo municipal, el central tiene una fórmula parecida, establece en el 155 que si el sumario se paraliza por dos años más, o transcurren 2 periodos de calificaciones, sin sanción, ojo, sin sanción, el plazo de inscripción sigue corriendo como si nunca se hubiese interrumpido. A lo mejor el sumario, cuando se incoó, llevaba 2 años, por ende, si paralizó más de 2 años, ya no se interrumpió con el inicio del sumario. ¿Qué me está demostrando esto, no es cierto? Que efectivamente a veces pasa en los servicios, que los sumarios quedan ad eternum y no se les pone término. Eso, estamos más o menos justo en la hora. Don Nelson, doña Marisa. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Estimados asistentes, de esta manera damos por finalizada esta clase. Agradecemos la exposición del señor César Rojas Ríos, como también a todos los funcionarios municipales que participaron en el programa de Integridad de la Función Pública, encabezado por AMUCH y el Centro de Información de Estudios Públicos, EIAC. Los dejamos cordialmente invitados para el martes 15 de diciembre a las 9 de la mañana. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada. Chao, gracias.